Muy buenas noches, mis amigas y mis amigos, seguidores de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo. Les doy la más cordial bienvenida en este sabadito lindo. Mando un saludo muy especial para todos ustedes, mi Zapotlanejo, Jalisco, México. Y también un abrazo con mucho amor y cariño para todas aquellas paisanitas y paisanos que nos ven en los Estados Unidos o en algunos otros países. Gracias por su preferencia, por darnos su apoyo, por seguir las publicaciones de La Trompuda de Zapotlanejo, por compartirlas, y también le recordamos y estamos muy contentos y felices de ya contar con nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrarlo como La Trompuda de Zapotlanejo. Visítelo. Si le gusta el contenido que tiene nuestro canal, échenos la mano. Suscríbase. Dele ahí a la manita, dedito arriba, para que les lleguen las notificaciones cuando estemos subiendo algún programa especial de los que hacemos aquí la producción de La Trompuda de Zapotlanejo. Con mucho amor y cariño, especialmente para usted que nos sigue a través de las redes sociales. El día de hoy comenzamos con... Quiero presentarle a un amigo que conozco hace muchísimos años, más de 30 años. Este joven, una gran persona, dedicado a su labor y trabajo para salir adelante. La gente lo estima muchísimo y es un gran ser humano. Y quiero presentárselo. Quiero que usted conozca la labor que él realiza. Él lo puede encontrar en la plaza principal. Acompáñeme. Vamos a conocer a este joven luchador, al joven Guadalupe. Acompáñeme. Bien, amigas y amigos de La Trompuda de Zapotlanejo, el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Claro que sí, Guadalupe López. Hola, Guadalupe. Mucho tiempo de conocernos, amigo. Sí, mucho. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí trabajando dándole limpieza al calzado?
un poco más de 30 años ya. Poco más de 30 años, toda una tradición aquí en Zapotlanejo. Sí, es un ratito. 30 añotes. ¿Y cómo se elabora la limpieza del calzado? ¿Cuál será el procedimiento así rápidamente? Así como ves ahorita, lo primero es... Buenos días. Sí, claro, ahorita, un momento. Lo primero es lavarlos. Si necesitan tinta, les ponemos tinta. Y si no, con su crema y su grasa. Y ya les damos su brillo. Ese es el procedimiento. ¿Y cómo te iniciaste aquí? ¿Te acuerdas? Sí, Hace 30 añotes, cuando éramos chamacones tú y yo. Así es. Por la necesidad de trabajar me hizo llegar a este lugar, aquí a la boleada. Como te comentaba al principio, había tenido las ganas de llegar contigo en algunas otras ocasiones, pero gracias a Dios siempre estabas ocupado y no quería interrumpirte. Sí, gracias a Dios la gente me apoya con su trabajo y pues yo les agradezco mucho que me traigan trabajo aquí para salir adelante. Pues amigas y amigos de la Trompuda de Zapotlanejo, cuando vengan de visita a este hermoso municipio y ven a nuestro compañero Guadalupe, pasen a saludarlo, y si necesitan una limpieza de calzado, aquí nuestro amigo es el indicado para hacer ese tipo de trabajo. Claro que sí, aquí estamos para servirles. ¿Algún saludo para tu familia? Por ahí para la familia y para todos mis amigos. ¿Tienes familiares en Estados Unidos? Sí, también. También por ahí están unos tíos también. Pues un saludo para ellos. Un saludo para ellos, claro que sí. Muchísimas gracias, amigo. Sigue pues, trabajando y felicidades por tu labor que realizas, y que Dios te siga bendiciendo, porque veo que la gente te prefiere. Tenía 15 días queriéndote entrevistar y siempre tenías muchísimo trabajo, bendito Dios. Gracias. Muchísimas gracias. Ándale. Igual. Y seguimos caminando por las calles de Zapotlanejo, porque no llevamos un punto fijo. Sabemos que la vida se nos presentan las cosas inesperadamente, y vamos caminando y vamos haciendo nuestra labor. Y a unos cuantos pasos de la plaza principal, frente a la presidencia, nos encontramos a una persona muy particular, que también ya lleva más de 25 años realizando una labor importante. Ella hace tamales, y su nombre es conocido por Doña Chuy. Llegamos con ella y nos comentaba que no solamente habíamos llegado nosotros, sino que ella había sido entrevistada por TV Azteca, Televisa y muchos medios de comunicación importantes, pero no menos importante que el de nosotros. Y llegamos a saludarla y a que nos dijera cuál era el trabajo que realizaba. Mis amigas y amigos, los invito para que junto con nosotros vayamos a conocer a Guadalupe, si es que aún no la conoce, y si la conoce, déjele el comentario en este programa. Bien, hoy nos encontramos con Doña Chuy, que día con día está vendiendo tamalitos sabrosos, ricos, aquí en la plaza principal de Zapotlanejo. ¿Cómo está? Muy bien, joven, ¿y usted? También bien. Qué bueno. ¿Ya cuánto tiempo tiene vendiendo aquí tamalitos? Ay, Dios mío, como 25 años. ¿Y de qué tiene? Platíquenos. No, pues tengo de pierna de puerquito, de pollo, de vaquita, de dulce. ¿Tiene hijos en Estados Unidos? No, en Huejutla, mando un En saludo. Huejutla. Mando un saludo para Huejutla. ¿Cómo se llama su hijo que está en Huejutla? Pomada, Codito de Sara. El Sara, sí lo conocemos, ¿verdad? Claro que sí. Estuvimos trabajando mucho tiempo con él, de compañeros. Un saludo para nuestro amigo Sara Así es. y para su familia. Pues le deseamos mucha suerte, Gracias. que siga vendiendo mucho y que Dios me la bendiga. Gracias. Y pues un saludo también para toda la gente bonita de Zapotlanejo que viene a deleitarse con sus ricos tamalitos. Aquí los esperamos. Claro de que sí. En ocasiones nos levantamos con el pie derecho, en ocasiones nos levantamos un poco decaídos,
Pero siempre salimos a caminar y la vida nos va presentando las situaciones, pues que en una forma positiva creemos que es lo que nos presenta la vida para que lo tomemos, lo grabemos y se lo presentemos a usted. A unos cuantos pasos de con Doña Chuy, la que hace los ricos tamales, muy deliciosos por cierto, y muy amable la señora, nos encontramos a Ramiro Becerra, también una persona ya muy conocida en el municipio de Zapotlanejo y fuera de él. Y llegamos a conocer el trabajo que él realiza. Un trabajo que yo poco conocía de su elaboración. Y sobre todo, delicioso y muy nutritivo. Porque yo lo he tomado cuando ando decaído y me levanta el ánimo. No quiero aburrirlos mucho con plática. Mejor acompáñeme a conocer la labor que realiza nuestro amigo Ramiro Becerra. Un triunfador. Acompáñeme. Un saludo para la trompudo. Para la trompuda. Para la trompuda de parte de ¿Tu Ramiro nombre, Becerra. amigo? Ramiro Becerra, Manuel. Mucho gusto, Ramiro. ¿Qué nos ofreces el día de hoy? Tejuino Tejuino. fresco, tejuino. Ay, mira qué rico, amigo. Con su hielo, sal y limón, bien preparadito. ¿Tú lo preparas? Sí. Oye, ¿y cómo se prepara? ¿Podrías explicarnos rápidamente? Vamos preparando uno para que a veces se echan unos, se le avienta hielito, hielo, salecita, su limón y su tejuino. Un tejuino hecho de maíz con piloncillo y se prepara con sal, limón y hielo. ¿Tú eres de aquí de Zapotlanejo? Zapotlanejo, oriundo de aquí. ¿Tienes algún familiar en Estados Unidos? Sí. O un saludito para ellos. Amigos de Estados Unidos, todos, pero ahorita no me acuerdo de los nombres. A todos, toda la para raza, que no toda la banda, nos vaya a faltar alguno. que se acuerden de aquí del tejuino, porque cuando venían en octubre venían a tomar tejuino. Y aquí está el tejuinazo. Oye, compañero, ¿y cómo lo elaboras? Así la elaboración desde el principio. Si no te quito mucho tiempo. Es masa de maíz normal. de maíz y piloncillo. Y se deja hervir 3 horas. 3 horas. 3 horas hirviendo. 3 horas hirviendo. Y ya, pero se fermenta solo. La fermentación es sola, como está ahorita aquí. Y es una bebida refrescante típica de aquí de la región. No, hasta el hambre quita, porque me ha tocado traer hambre. Y me echo uno. Me ha tocado tomarme un tejuino y hasta el hambre se quita, alcanza a llenar el estómago. Se quita el hambre porque es de masa, la masa te da mucha energía. Y todos los mexicanos pues somos de hechos de pura masa, de maíz. Así de es. maíz, ¿verdad? Pues amigas y amigos de la Trompuda de Zapotlanejo, aquí nos encontramos en este puesto de nuestro amigo el Tejuis. Cuando venga a Zapotlanejo y lo vea, pase a saludarlo y pruebe el tejuino que él realiza. De verdad espectacular, ¿eh? En 1970, mi papá Santiago. Ese negocio lo inició tu papá. Mi papá aquí. ¿Cómo se llamaba tu papá? Santiago Becerra, Becerra Ruiz. Santiago Becerra Ruiz. Don Santiago inició con el negocio hace aproximadamente ¿en qué fecha? Más o menos. Como pues yo tenía 3 meses, como es marzo, abril, como en mayo. Se vino en mayo aquí a Zapotlanejo a vender. ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Más o menos. 1970. En 1970. Sí. No, pues ya toda una tradición aquí en Zapotlanejo. Sí, mucha gente lo conoce y viene y toma tejuino de aquí. No, pues muchísimas gracias por compartirnos lo que realizas en tu trabajo diario. Así es. ¿Y dónde te podemos encontrar cotidianamente? ¿Aquí o en algún otro lugar? Aquí y mis hermanos venden en las orillas, mis hermanos, somos una familia de tejuineros. ¿Los que les dicen los tejuis? Los tejuis, ellos. Ah, sí, como no, pues amigazos. No, pues muchísimas gracias. Vamos. Gracias a ustedes, saludos para todos. Pues muchísimas gracias, felicidades por la labor que realizas. Es una labor tradicional. Muchísimas felicidades y muchas gracias por compartirnos lo que realizas.
a nosotros, porque muchas veces vemos que lo venden el tejuino y no sabemos cómo se elabora, cómo se realiza, y es una magia. Sí. Lo que se hace con el maíz. Es tradicional, este tejuino tradicional, ya muy pocos, ya la gente ya vende muy poco, ya hacen el tejuino nomás por hacer, pero nosotros tenemos todo el tiempo y tenemos gente de Estados Unidos que viene y nos compra, y de aquí de alrededores y nos conocen. ¿Todavía vive tu papá? Sí, él es el que nos manda. Pues muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes, para tu familia. Muchísimas bendiciones y que Dios los siga bendiciendo. Gracias a ustedes. Gracias. Espero que haya sido de su agrado, que hayan conocido un poquito, sencillamente y rapidito, cómo se elabora lo que viene siendo el tejuino, del cual se mantiene y es su trabajo de día con día de nuestro amigo Ramiro Becerra. Y como agarramos rumbo para allá o para acá, sin rumbo fijo y sin dirección, como dice la canción, nos fuimos hasta la hermosa delegación de La Laja, Jalisco. Conocimos su plaza, anduvimos por su plaza haciendo algunas tomas, tomamos la fachada de la delegación, muy hermosa por cierto, felicidades. Tienen una plaza muy bonita. Y fíjese usted, si usted vive en La Laja o conoce La Laja o vive fuera de México, ha visto una hermosa escultura que está en el centro de una fuente. Es una pareja, me imagino que de agaveros, con un agave en las manos que tiene el varón y su esposa con un canasto por un lado, si no mal recuerdo. Y fíjese usted, cosa curiosa, ya se me cayó. Cosa curiosa, cuando pasamos a visitar La Laja y hacer estas tomas, recordé que en el baúl de los recuerdos tenía unas imágenes de cuando se estaba realizando esta escultura, hecha por un gran escultor que se llama J. Refugio Lomelí Limón. Y se nos hizo muy interesante combinar la escultura como está ahorita a cuando se estaba haciendo. Espero que le gusten estas imágenes tanto como nos gustaron a nosotros para presentárselas a usted. Cuando estaban haciendo la escultura que está en La Laja, de aquí, La Laja, Jalisco, delegación de Zapotlanejo, esta hermosa delegación a mí me gusta muchísimo. Cuando se estaba haciendo esta escultura se tomaron estas imágenes de J. Refugio Lomelí Limón trabajando en la realización de esta obra de arte magnífica. Mandamos un saludo al escultor J. Refugio Lomelí Limón. Gracias por ese gran talento que tiene y por dejarnos tantas cosas aquí en Zapotlanejo de su trabajo. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué le parece si me quito de rollos? Mejor acompáñeme. Vámonos hasta La Laja a disfrutar de esta linda delegación. Hola amigas y amigos, seguidores de la página digital La Trompudo de Zapotlanejo. El día de hoy nos encontramos presentándole estas imágenes de la hermosa delegación de La Laja, Jalisco, una delegación de Zapotlanejo. Hace unos años atrás se remodeló esta delegación y quedó maravillosa, quedó hermosa. Estamos viendo los pasillos y la fachada que tiene esta hermosa delegación que adorna esta plaza principal. También cuenta con un hermoso kiosco hecho de cantera para venir a escuchar los grupos musicales, las bandas y relajarse un poquito con la familia en una sana convivencia. Hace un tiempo atrás estuvimos trabajando con el escultor J. Refugio Lomelí Limón, un escultor ya de gran profesión, muy conocido, que ha hecho varias esculturas en nuestro municipio de Zapotlanejo, como el Hidalgo que se encuentra en la plaza principal de Zapotlanejo. Es obra
del gran escultor de nuestro amigo J. Refugio Lomelí Limón. Y en esta plaza hay una escultura de cantera en la cual fue hecha por nuestro amigo J. Refugio Lomelí Limón. Me imagino que usted conoce ya esta escultura en muchísimas ocasiones, que la ha admirado, y espero que estas imágenes que le vamos a presentar el día de hoy le resulten de su agrado. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo J. Refugio Lomelí Limón, este gran escultor, para si usted necesita algún trabajo de escultura, pintura o alguna presentación de música, porque también es cantante y cantante de los buenos, pues échele un fonazo a nuestro amigo J. Refugio Lomelí Limón. Y nos trasladamos al recuerdo de cuando se estaba haciendo esta hermosa escultura. Estas imágenes las sacamos del baúl de los recuerdos, las rescatamos. Estas imágenes desde el año 2000, ya las creíamos que estaban desaparecidas, pero pudimos rescatarlas. Ahí está nuestro gran amigo escultor J. Refugio Lomelí, trabajando en esta gran obra que se encuentra en esta plaza de La Laja. Vale la pena mencionar esta anécdota. Un día nuestro amigo J. Refugio Lomelí Limón nos comentaba que en alguna ocasión le preguntaron a un escultor que cómo hacía para realizar una escultura tan hermosa como esta que estamos admirando. Y el escultor respondió: simplemente yo agarro la piedra y le quito lo que le sobra. La escultura ya está ahí. Simplemente yo le quito lo que le sobra a la escultura, pero la obra ya está hecha. Un gran saludo a nuestro amigo J. Refugio Lomelí Limón, un gran cantante, un gran amigo. Es parte del grupo Masehuali de Zapotlanejo. También un saludo muy especial para todos los integrantes del grupo Masehuali. Unas grandes personas, unos grandes artistas. En este momento, la música que estamos escuchando de fondo es interpretada por nuestro artista J. Refugio Lomelí Limón y sus compañeros del grupo Masehuali. Un gran grupo, un saludo para todos ellos. Y esta es, amigos, una pequeña parte de cómo se construyó esta hermosa escultura. Gracias por su apoyo, su comprensión. Y si le gusta esta publicación, estas imágenes, este video que con mucho amor y cariño realiza para usted la producción de La Trompuda, compártalo para que muchas personas puedan ver esta gran obra que realizó nuestro gran amigo escultor J. Refugio Lomelí Limón. Bien, amigo y amiga, yo lo dejo con estas imágenes y disfruto también de la voz y música del grupo Masehuali y de la voz de nuestro gran amigo escultor J. Refugio Lomelí Limón. Un gran talento, un gran maestro en las artes. Muchísimas felicidades. Yo lo dejo con estas imágenes y disfrute de lo que viene siendo la Plaza de La Laja, de esta gran escultura, su delegación. Que pase usted un feliz día. Que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas, seguidoras de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo? Pues se ha llegado el momento de realizar la rifa que la semana pasada hicimos la convocatoria. Estos son los sombreros que la sombrerería y bota Chicho nos obsequió para regalárselos a usted. Este es el número 1, espero que se aprecie bien. Número 1, disculpe usted. Número 2. Y número 3, está nuevecitos, oiga usted, ¿qué tal? Una chulada de sombreros que nos obsequiaron nuestros amigos de Botas y Sombreros Chicho. Esos ruidos que se escuchan son efectos de la producción aquí de efectos de calle. Y bien, vamos a sacar los numeritos. Esta mano santa, recuerde, es la mejor. Todo legal. Vamos a ver dónde dejamos la anforita. Aquí tenemos la anforita. Como el tiempo en las redes sociales, el tiempo es muy valioso para usted, vamos a sacar los cuatro papelitos de los 4 sombreros que se van a llevar el día de hoy. Ustedes que tienen la oportunidad de llevárselos, muchísima suerte a los que compartieron y los que participaron. Aquí están los papelitos. Vea usted. Vamos a sacar el número 1 directo como va, A ver, vamos a ver. Es para Juan Madrigal. Juan Madrigal, muchísimas felicidades. Te llevas un sombrero de la tienda Sombreros y Botas Chicho. Este lo vamos a meter aquí en la bolsita santa. A ver, la otra, le damos una revolteadita. Es que no tengo monitor para verme. El segundo es para Mari Hernández. Muchísimas felicidades, Mari Hernández. Gracias por participar y compartir nuestras publicaciones. Recuerda que nuestro principal pago es que usted nos vea
a través de las redes sociales y comparta las publicaciones de la trompuda de Zapotlanejo. Bien, llevamos 2 papelitos, faltan otros 2. Vamos con el número 3, muchísima suerte. ¡Ay, qué emocionado! Me siento tan emocionado tanto como usted. Este papelito es Petrita Cervantes. Petrita Cervantes, aquí está, aquí está. Muchísimas felicidades, Petrita, por haber participado. Gracias, es un placer para nosotros, pues, hacer este tipo de sencillas rifas, especialmente para usted, de nuestros amigos y patrocinadores, Sombreros y Botas Chicho. Llevamos 1, 2 y 3. Recuerde, yo voy a comunicar con usted a través de las redes sociales para ponernos de acuerdo en la entrega, para entregarle su sombrero, yo directamente. Vamos con el número 4 y el último. Para Chayito Valdivia. Bien, Chayito Valdivia, muchísimas felicidades. Gracias a todas mis amigas y amigos que participaron. De todo corazón se los agradezco. Mil gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Les recuerdo nuevamente, tenemos el canal de YouTube. Visite nuestro canal, vea el material que tenemos ahí y a ver si le agrada. Y si le agrada, compártalo. Es un placer para nosotros trabajar para usted. Gracias. Y tenemos próximamente rifas especiales. Por ahí no puedo adelantarle nada porque si se lo adelanto a lo mejor se echa a perder. Mejor nos vemos próximamente en el próximo programa de La Trompuda de Zapotlanejo. Mil gracias por haber participado. Que Dios los bendiga. De todo corazón, un abrazo y un saludo para usted. Gracias. Y bien, amigas y amigos, seguidores de las redes digitales de la página digital de Zapotlanejo, espero que le hayan gustado estas imágenes. Hágame un favor, déjenme en los comentarios del programa qué lugares le gustaría que visitaríamos. Y también, fíjese que visitamos negocios para que presentárselos a usted y conocer lo que están realizando. Lo que nos interesa es presentarle a usted cómo se realizan un poquito las cosas según nos lo vayan contando los que son dueños de estos trabajos. Por ejemplo, una tortillería, una cerrajería, lugares que son interesantes en la labor que realiza cada uno de sus trabajadores. Si usted tiene su negocio, con toda confianza, invítenos. Vamos, grabamos algunas escenas y nos enseña cómo se realiza la labor que usted hace. Con toda confianza. Somos sus amigos. Invítenos. Estamos para servirle. Recuerde, estamos en YouTube también para que nos visite y se suscriba para que nos eche la mano. Ahí estamos a su consideración. Vea las publicaciones, si le gusta, se suscribe y le da clic al dedito que está paradito ahí. Y recuerde que también contamos con mucho de su apoyo en la página digital La Trompuda de Zapotlanejo para seguir haciendo este tipo de trabajos. Poco a poco se nos van abriendo las puertas. Esperemos que primero Dios les tendremos buenas noticias próximamente. Primero Dios. No sabemos si llegamos todavía al día de mañana. Mientras tanto, amantes y aficionados del fútbol, les dejo con nuestro querido y estimado amigo Juan Pablo. Vamos a ver los deportes que nos tienen esta semana. Muy buenas tardes, lo dejo con Juan Pablo. Hola amigos de su canal del Face, La Trompuda, ahora por YouTube, no se lo pierdan. También estamos en YouTube y en el Face. No se duerma, le tenemos un partido sensacional, un super partidazo entre el Sapo A contra el Sapo B. Una rivalidad que hasta en los hombres y hasta en las mujeres hay. A ver quién es el equipo mejor preparado entre Sapo A contra Sapo B. Ahí tenemos unas imágenes de ese partido, lo que fue ese partido. Fue empate a 1-1 entre esos dos equipos, Sapo B contra Sapo A, ahí en la unidad deportiva San Martín. No se duerma y siga viendo esa liga y apóyenos aquí en el programa dando like y diciéndonos qué es lo que les gusta y qué no. Bueno,
nos vamos a imágenes y no se duerma y vea este partidazo. Liga Femenil, Zapotlanejo, Jalisco, México. Bueno, aficionados que viven la intensidad del fútbol, da inicio el partido entre Sapo A contra Sapo B. Las de Sapo B son las de negro y las de Sapo A son las de rojo. Vamos a ver aquí la toma 1. Ven ahí, Paulina la habilidosa, ven ahí contra la amazónica, ven ahí, pero Sapo B, ven ahí, la primera, parece la primera. Ven ahí, la primera, diagonal matona, se resbala. Bueno, amigos del Face, estamos viendo aquí el partido entre Sapo A contra Sapo B. Es un partido muy duro porque las dos traen un excelente equipo. Ven ahí la 10, Paulina, a seguir, fabulosa Paulina. Ven ahí amigos, damas y caballeros, ven ahí la chaparrita. Qué partido, señoras y señores. Los dos zapotlanejos, Sapo A contra Sapo B, aquí desde la cancha de San Martín, desde San Martín, unidad deportiva. Van ahí saque de manos por el equipo. Van ahí centro, no pasa nada, la de rojo, ven ahí, no pasa nada. Ahí, ven ahí, manda su centro, tiro, prepara, se la piensa mucho. Ven ahí, quieren la diagonal matona, fuera de lugar por la jugadora Sara I del equipo Sapo B. Ven ahí Paulina de rojo, Sapo A. Ven ahí, la número 18, quiere salir jugando el tiki, taca, vean ahí, la 18, vean que Paredes se la quiere burlar, pero también las del Sapo B son buenas, señoras y señores. Ven ahí Sapo A, vean Sapo B quiere el primero, señoras y señores, quiere el primer gol. Vean ahí, las del Sapo B. Ven ahí esa de negro, es la 12. La 12 manda su centro, ven ahí. Quiere tirar, quiere diagonal matona, centra. No pasa nada, señoras y señores. Bueno, amigos de la trompuda, no se despeguen de este canal. Nos vamos a los comerciales. Seguimos visitando los negocios aquí de Zapotlanejo y hoy nos encontramos con la Lonchería Independencia, una lonchería que yo recuerdo que cuando estaba chico venía a los desayunos a comer. Vamos a visitarla a ver quién nos puede atender el día de hoy. Lonchería Independencia. Hola, muy buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? Aquí trabajando duro. ¿Tu nombre, compañero? Alfredo Pulido. Mucho gusto, Alfredo. ¿Qué nos ofreces el día de hoy aquí en tu restaurante, en tu lonchería? Aquí tenemos mucha variedad. Mira, tenemos lonches, hamburguesas, burritos. Puedes ver el menú. Tacos al vapor, tamales, enchiladas. Varias cosas. Aquí tenemos variedad para que vengan a almorzar o a comer. Hace un momento recordaba que cuando estaba, pues ya hace varios años, cuando era chamacón, venía aquí a desayunar con los compañeros. Sí. Ya tiene algunos años la lonchería. Sí, estamos cumpliendo 34 años. 34 años. Vamos a hacer hoy, en el día 15 de septiembre, cumplimos 34 años. Vamos a hacer un sorteo. Ah, pues nos invitas. Sí, cómo no. Para que si quieren tomarlo. Claro de que sí, aquí estaremos. Nos echas un grito el día 15. Y aparte de los lonches, desayunos, ¿qué más tienes en tu establecimiento? También tenemos lo que es cremería, de todo lo que es una cremería. También para si quieren a servicio a domicilio, también tenemos, ¿Y el servicio a domicilio, qué teléfono podemos pedirlo? Es el 373-73-4-1553.
Por allá al fondo vemos una área de jugos, también es de la misma... También es de nosotros aquí de la lonchería. ¿Y ahí qué jugos nos ofrecen? Acá, pásale para que... Gracias, muy amable. Aquí a la vueltita, nos vamos simplemente al otro lado. Aquí está la frutería también. Aquí les ofrecemos jugos verdes, de naranja, zanahoria, mixtos. También tenemos frutería. Buena calidad, sí. Buena calidad sobre todo, Frutas y verduras. Excelente, se ven maravillosas las frutas, se antojan. Pocos lugares como este establecimiento. Dile que tenemos calidad. Que nos gusta venir aquí a los juguitos. La gente ya nos conoce. Zanahoria. El año de venir aquí con todos los pipis. Ahí está. Ya. Buena calidad, buena atención. Bueno, un saludo para todos los que van a ver esta página. Ojalá les guste esta página y aquí los esperamos en la Lonchería Independencia. Gracias. Suerte y que les vaya bien. Gracias, compañero. Esperamos. Gracias. Y vamos a seguir recorriendo los establecimientos de Zapotlanejo. En un momento regresamos. Bueno, aficionados que viven la intensidad del fútbol, da inicio el partido entre Sapo A contra Sapo B. Las de Sapo B son las de negro y las de Sapo A son las de rojo. Vamos a ver aquí la toma 1. Ven ahí. Hay Paulina la habilidosa, ven ahí, contra la amazónica, ven ahí, pero Sapo B, ven ahí, la primera, parece la primera, ven ahí, la primera, diagonal matona, se resbala. Bueno, amigos del Face, estamos viendo aquí el partido entre Sapo A contra Sapo B. Es un partido muy duro porque las dos traen un excelente equipo. Ven ahí la 10, Paulina, a seguir, fabulosa Paulina. Ven ahí amigos, damas y caballeros, ven ahí la chaparrita. Qué partido, señoras y señores. Los dos zapotlanejos, Sapo A contra Sapo B, aquí desde la cancha de San Martín, desde San Martín, Unidad Deportiva. Van ahí, saque de manos por el equipo. Ven ahí, centro. No pasa nada, la de rojo, ven ahí. No pasa nada. Ahí. Ven ahí, manda su centro. Tiro, prepara. Se la piensa mucho. Ven ahí, quieren la diagonal matona fuera de lugar. Fuera de lugar por la jugadora Sara I del equipo Sapo B. Sapo B, ven ahí Paulina de rojo, Sapo A. Ven ahí, la número 18, quieren salir jugando el tiki tiki, taca taca, vean ahí, la 18, vean que Paredes se la quiere burlar, pero también las del Sapo B son buenas, señoras y señores. Ven ahí Sapo A, vean Sapo B, quiere el primero, señoras y señores, quiere el primer gol. Vean ahí, las del Sapo B. Ven ahí esa de negro, es la 12. La 12 manda su centro, ven ahí. Quiere tirar, quiere diagonal matona, centra. No pasa nada, señoras y señores. Fue aquí las bellezas del fútbol. Ven ahí, Unidad Deportiva San Martín. Aquí va a sacar Paulina. La habilidosa Paulina. Saque de portería patrocinado por Lonchería Independencia. Van ahí la portera. ¡Tiu! No pasa nada, ven ahí a la 18. 18 se la pasa sin número. Vemos que el Sapo B toma la iniciativa, señoras y señores.
Toma la iniciativa el Sapo B. Ven ahí, tiro. No pasa nada. La portera McLovin. Vemos ahí. Le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo desde la Unión Americana. Este partido va a pasar por toda la Unión Americana, señores y señores, y la República Mexicana. Ven ahí las de rojo, de Sapo A, las de negro, Sapo B. ¿Quién ganará, señores y señores? Ahí mándenos el Face. ¿Quién es su favorita? Ven ahí. No pasa nada. Ven ahí. Saque de manos a favor del equipo Sapo B. Ven ahí una cabeza. Ven ahí cabecitas. No pasa nada. Ven ahí las triangulaciones. No pasa nada. Ven ahí la chica masónica. La 15. Bien ahí, se hacen ahí sale la bola. Hola amigos de la trompuda. Lástima que nos vamos, como aquella canción. Lástima que se acabó el programa. Pero no lloren, para la próxima semana nos veremos en este programa que fue La Trompuda. Después de haber visto ese partidazo entre Sapo E contra Sapo A, para la próxima semana les tenemos más partidos. Liga femenil, empresarial y de todo, muchachos. Así que no se duerma y síganos apoyando aquí. Su amigo Juan Pablo Pulido y acá detrás de cámaras su amigo Manuel. Les dicen buenas noches y nos vemos el siguiente semana de aquí, Sección Deportiva. Gracias por vernos.